Aquí comienza Todo Vida, un espacio abierto a la alternativa. Ecología, salud, alimentación, terapias alternativas, todo aquello que apunte a vivir mejor. Beatriz, tenemos con nosotros al doctor Ronco, que como dije me siento muy halagada de hacer con él este seminario taller para alimentos anticáncer, un abordaje, como lo marcó él muy bien, desde la medicina a la gastronomía. ¿Y qué tal si lo oímos? ¿Te parece? Me parece muy bien, lo tenemos aquí, lo teníamos calladito, pero ahora ya le damos los buenos días, doctora Laura Ronco. Buenos días. Ya es conocido de nuestra audiencia, pero les recordamos que es un experto en el tema, por supuesto, nutrición y diversas patologías, porque al fin y al cabo, además de médico de medicina general, se especializó en toda esta temática para poder precisamente hacer esto que está haciendo, charlas, conferencias y ahora cursos, para enseñarnos cómo, a través de un modo sencillo, a través de una dieta, a través de un cambio de alimentación, podemos prevenir enfermedades. Yo le agregué, además de cáncer, enfermedades crónicas, ¿no? De esas que, por la edad usted ya tiene que padecer esto. No, gracias, paso, yo puedo ser sana a pesar de tener 90 años. Buenos días, doctor. Buen día, Beatriz, muchas gracias nuevamente por permitirme unos minutos hablar para la audiencia de Todo Vida. Yo creo que la idea que surgió espontáneamente de alguna conversación con Ana María es una idea que creo que en cierta forma plasma lo que venimos haciendo por caminos independientes, pero que puede ser de mucha utilidad porque creo que para quien oye o para quien lee sobre estas temáticas en forma regular, los vínculos estaban cantados. Es decir, era una cosa esperable que en algún momento se interconecten como para reforzar algunos conceptos. Así que digo, también yo estoy muy contento porque la idea surgió espontáneamente y Ana María me alentó para poder plasmarlo. Esto me parece que era bienvenida la idea desde el principio. Entonces la experiencia vale la pena hacerla porque los conceptos para transmitir sabemos que en general son para minorías, pero no es porque la veamos desde una torre de marfil. Es una minoría dentro de lo que es toda la población la que tiene los oídos abiertos para escuchar estas cosas. Por suerte en este programa creo que la gran mayoría de los oyentes tiene los oídos abiertos y desde acá, y estoy segura de que los oyentes comparten la idea, los felicito a los dos porque creo que es una excelente idea empezar a dar cursos, además de charlas, donde se les explique, nos decía Ana María, que es teórico, práctico, cómo hacer una dieta una dieta anticáncer. Y claro, yo me imagino que usted se refiere a no solo una dieta única, yo le voy a dar la receta, usted tiene que hacer esto. ¿Serán estilos de dieta? Sí, exactamente es así. Hay en la literatura de divulgación, hay mucho material y muy bueno, muy lindo, muy atractivo. Digo, tengo que reconocer, por ejemplo, que la experiencia personal que volcó la doctora Odile Fernández, que mucha gente la conoce, tuvo un cáncer de ovario, escribió un volumen que es una delicia realmente. Claro, incluye muchas cosas que me desbordan porque son temas de recetas además de todo. No se puede abarcar todo, pero digo, ese estilo de literatura es muy útil. Nosotros no pretendemos divulgar, yo esto lo digo ahora y lo he dicho hace años, en el momento que me cupo hacerlo. No pretendemos hablar de una dieta. Eso contesta la pregunta.
no es una dieta, no es la dieta del doctor Ronco, para empezar. Podría igual, ¿eh? No. Doctor, podría hacer una sugerencia. Las sugerencias del doctor Álvaro Ronco. No, pero no. Lo que pasa es que, a ver, yo no partí desde mi experiencia dolorosa, personal o familiar, de un diagnóstico y una prueba, que hay gente que lo ha hecho. Sí. Hay colegas médicos de otros países que lo han hecho, el doctor Servan Schreiber, ¿no? Digo, Está lleno. está lleno, y está muy bien eso. Pero ¿qué pasa? Hay que admitir otras posibilidades. Yo partí desde lo que era meterme en el área de cáncer, abandonar un área terapéutica para entrar a hacer investigación epidemiológica, que en definitiva son números de población, estadísticas poblacionales, y el foco del estudio de la nutrición en busca de causas para lo que era cánceres, los principales en nuestra población, fue el que centró mi atención poco después. Es un camino en una búsqueda de algo, y en esa búsqueda debí aprender también un método de investigación, etc. Tuve a un excelente docente al lado. Entonces, lo que uno ha hecho durante muchos años ha sido investigar los factores nutricionales que operan a favor y en contra de lo que es el desarrollo de los principales cánceres en la población uruguaya, hombres y mujeres. No todos los cánceres, estamos hablando de unos 10 o 12 más o menos de los principales. Entonces, en el mundo desarrollado, y tengo que ser drástico con esto porque en la realidad es así, en el mundo desarrollado, mal o bien, estas informaciones cuando se promueve la investigación, llevan a que la información obtenida sea utilizada como de vuelta a la sociedad para promover condiciones en ese aprovechamiento de la información nutricional, por ejemplo, u otras. Se aprovecha la información, pues para eso se hace investigación. Es para que la población lo tenga presente como para reducir las probabilidades de enfermar. Para prevenir. Para prevenir, justamente. Es decir, en el absurdo, si yo investigo, vamos a suponer que uno no supiera, ¿no? Si yo investigo, me parece que fumar mucho debe tener que ver con el cáncer de pulmón, porque toda la gente que tiene cáncer de pulmón, uno ve así simplemente, toda no, pero casi la toda, mayoría, casi toda, ha fumado. ¿No tendrá algo que ver? Entonces, con el método adecuado, estudio eso y me encuentro con que, bueno, no toda, pero es abrumadora la evidencia que señala eso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Guardarlo, comunicarlo a círculos herméticos de otros lugares, o debidamente planteado, comunicarlo a la población. ¿Para qué? Y bueno, porque si tiene base suficiente, nosotros lo que hacemos es darle herramientas para que a alguien le interesa, por las dudas, quizás pensar en que podría no enfermar de esto, que en un tiempo muy limitado, si tiene diagnóstico, se muere. Bueno, entonces se trata de eso. Con la nutrición no hay factores de tanto peso como tiene el cigarrillo para el cáncer de pulmón, porque intervienen muchos, pero entonces nos permitimos retornar a la población esta información. No todo es de validez universal, porque en el mundo, como los estilos de alimentación son muy variados, en el mundo pueden pesar factores comunes y otros propios de otros lugares. Entonces, esto que yo planteo sirve en el entorno regional, digamos así. Podría servir a alguien de Argentina, a alguien de... Claro, obvio que en el curso que van a hacer con Ana María Martino están centrados, sí, regional, y lo que pasa con los uruguayos y las uruguayas. Nuestra dieta, nuestra forma de comer y nuestro estilo de vida, porque no será solo la dieta. Sí, más allá de que, como pasó el año pasado, lo que uno viene diciendo a alguna gente le incomoda mucho, y entonces yo no salía a pelear en solitario como si fuera el Quijote de la Mancha contra los molinos de viento. Digo, no es así. El tema es que decir las cosas como son, en este sentido, cae mal a alguna gente. Y yo no tengo la culpa, y Ana María es testigo de que por lo menos en una charla esto lo debo decir 4 o 5 veces referido a distintos temas. Porque acá no se trata de ir contra los productores de ganado, contra los que plantan soja, y estuvo muy bien todo lo que escuché antes sobre esos comentarios de la plantación, porque los temas económicos dominan, pero debemos reconocer, vamos a sacarnos un poquito la venda de los ojos, y que el tema de salud versus
economía o salud, a veces hasta versus medicina, ¿tá? Está siendo algo que está detrás. Lamentablemente es así. Entonces, ¿por qué no reconocerlo? Acá está la posibilidad de armar una estrategia, que cada uno lo tendrá que adaptar a lo propio, pero una estrategia que permita, uniendo conocimientos que surgieron en muy buena parte, en una parte muy importante, surgieron de los propios estudios hechos en el Uruguay sobre la población uruguaya, ¿tá? Y otros combinados con algo de la literatura internacional. Entonces, apunta a eso, y como hay tantos vínculos entre las enfermedades crónicas no transmisibles y lo del cáncer, todo lo que es de utilidad para uno, en general es de utilidad para el otro. Ahora, O sea que cuando usted habla de dieta anticáncer, ya de por sí le va a todo el resto de las enfermedades crónicas. sí, sí, le cabe, sí. le sirve. Hay muchos investigadores que ya, digamos, orientados en otros campos de lo que serían las enfermedades crónicas, ya han puesto en evidencia cosas, estos factores, que salta a la vista de que son comunes. Detrás de todo hay vamos a decir, hay un terreno que tiende a la inflamación crónica. La inflamación crónica, que es un proceso que si uno la deja avanzar, y el estilo de alimentación puede hacerlo, dejarla avanzar o ponerle freno, ¿tá? Pero si uno la deja avanzar, es como el tronco de un árbol cualquiera, pero que tiene muchas ramas. Entonces, el cáncer es solo una de esas ramas. Claro. Si nosotros tenemos tiempo vital, porque además del diagnóstico de cáncer, de repente se puede ir controlando, el tiempo vital va a poner en evidencia esto, y entonces si no hay cambios, va a ambientar a que surjan otras de las enfermedades. Entonces, claro, a cierta edad uno puede tener una acumulación de las bases necesarias para que se desarrollen algunas enfermedades crónicas, y entonces va a ser una cosa y tal vez después otra, y claro, algunos son golpes mortales. Muchas veces el cáncer no es el determinante de una muerte, es un problema cardiovascular o un problema metabólico. Entonces, claro, si acaso uno lo podía ir sobrellevando por lo de la presencia del cáncer, a veces la medicación se encargó de ir deteriorando lo que había. Y si no fue la medicación, como efecto secundario, no estoy diciendo con eso no hay que utilizar medicación, entiéndase bien. Para el tratamiento de cáncer hay que aplicar lo que esté científicamente validado, que es lo más conveniente. Pero eso no obsta como para descuidar todo lo otro, que el área de la especialidad oncológica no atiende en general. Entonces, si yo mantengo un terreno que es de inflamación crónica, por ejemplo, bueno, tengo más chances de tener otras patologías. Entonces, voy a hacer un combo de enfermedades, y eso no lo puedo asumir, no debo asumirlo como que es un imperativo de la edad. ¿Por qué? Y bueno, porque basta mirar que hay otras personas que no tienen todas esas enfermedades, y uno se podrá preguntar, a ver, ¿qué han hecho? ¿Qué se hace? ¿Qué se puede hacer? O les tocó en el sorteo. Claro, serán solo sus genes. Sí, qué suerte que tuvieron los genes. Qué suerte que tuvo. Bueno, no, momentito. Los genes predisponen, pero son un material que dependen del ambiente para hacer lo que pueden hacer. Cuando usted dice uno acumuló las bases durante determinada cantidad de años, ¿cuáles son esas bases? ¿Qué acumulé? ¿Cómo acumulé puntos para ir generándome todas esas enfermedades? Bueno, hay varias aristas de esto. Cuando uno tiene ciertas desproporciones en los componentes de la alimentación, lo que ocurre es que hay fenómenos que se repiten constantemente y no dan lugar a que uno, por ejemplo, elimine ciertos tóxicos con la velocidad que debería. A ver, en el concepto que muchos hoy conocemos, hemos escuchado, de lo que es la oxidación y la antioxidación. La oxidación es un fenómeno necesario. Lo precisamos, por ejemplo, para oxidar un nutriente, para tener energía usando oxígeno, y gracias a eso tenemos buena parte de nuestra energía. Pero en el proceso de oxidación se liberan sustancias que tienen que ser debidamente manejadas o controladas para que, es decir, capturadas, por ejemplo, para que no se extiendan demasiado
porque si no empiezan a provocar daño. ¿Tá? Es como si dijera, bueno, yo puedo limpiar un piso y le pongo un detergente muy potente, ¿tá? Que puede ser corrosivo. Me interesa que actúe sobre el piso objeto, pero no me interesa que se derrame a otros pisos, porque de repente daño. daña. Claro. ¿Tá? Entonces, con esa misma analogía, aquí en las células la presencia de elementos que son oxidantes puede deteriorar componentes nobles de otras células, de otros tejidos, distintos a los que nosotros nos preocupaba actuar, digamos, o sobre los que nos preocupaba actuar. Ese proceso de oxidación, sin una antioxidación controlada, se trata nada más ni nada menos que de tóxicos. Los tóxicos se producen con cierta velocidad, se van acumulando si nosotros no los limpiamos. ¿Tá? Si no pasa el camión de basura o nosotros tiramos más de la cuenta, sabiendo la velocidad con que actúan o la frecuencia con la que viene el camión, entonces algo va a andar mal. Y así, la velocidad de oxidación, que implica destrucción de muchas células por esos fenómenos de acúmulo de tóxicos, esa velocidad es mayor que la velocidad que tiene la recomposición o el reciclado. Yo daño más rápido de lo que puedo reconstruir. Entonces, necesito generarle, si el estilo es ese, a lo largo de años, necesito generarle algo que me lo cambie. ¿Por qué? Porque si hay mucha destrucción, ¿cuál es la interpretación del organismo? Simplemente, está habiendo daño, tengo que poner todo mi sistema inmunológico para reparar el daño y se genera inflamación crónica. ¿Tá? Eso es globalmente lo más importante. Se conjugan varias cosas. Quiere decir que nosotros con la alimentación damos elementos a veces, en un estilo, vamos a ahora bajar a tierra, ¿tá? En un estilo muy uruguayo, muy occidental, el estilo carnívoro, que ningún estudio científico en el mundo hasta ahora ha mostrado que sea saludable, porque no es protector de ninguna enfermedad. ¿Tá? Y con esto quiero decir, si no hay ningún estudio a esta altura de los acontecimientos que muestre que es un estilo saludable, ¿tá? Nadie debería quedarse con el concepto de que es un estilo sanito, el uruguayo. De ninguna manera. Pero esto, a ver, vuelvo a lo del año pasado. Si hay alguien entre los que están en la audiencia que tiene que ver con la producción o la venta de carne, bueno, a ver, yo lamento, pero no estoy contra usted. Estoy diciendo que el consumo en exceso de estos elementos es perjudicial para la salud. Y en general, la dieta uruguaya es un enorme churrascote en el plato, bastante gruesote, y una hoja de lechuga para acompañar y una rodaja de tomate. No podemos decir que eso es una alimentación controlada, equilibrada. Justamente, eso es el mito de lo que es sanito. ¿Tá? Y es antisanito. Lo Claro. más insano que puede ser, porque lo que hemos aprendido con la propia Ana María Martino, que también va a estar incluida en el curso, dando recetas y explicando en la parte práctica, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Es que el plato tiene que estar equilibrado y yo tengo que tener varios componentes además de la proteína. Y la proteína casi que es apenas un quinto del plato, y hay más cereales y verduras cocidas y verduras crudas que la proteína en sí. Y encima la proteína no tiene por qué ser de origen animal. Justamente la historia del conocimiento generado sobre los factores de riesgo y factores protectores en los estudios hechos en el Uruguay, vinculados a cáncer, digamos, uno ha ido encaminándose lentamente, pero en forma sostenida, hacia lo que es un estilo de tipo mediterráneo o dieta mediterránea, que aclaro es hacia eso. Contamos con la posibilidad de tener una alternativa, que es una visión distinta, lo que Ana María, desde el enfoque de la macrobiótica, brinda. ¿Para qué? Para que la gente tenga dos visiones de estilos que apuntan a la salud, porque son netamente diferenciables, son claramente distintos de lo que es un estilo occidental tradicional. Y la ventaja que ella tiene, y por eso me pareció muy bueno, es que de lo que pueda explicar sobre conceptos teóricos, tiene la posibilidad de dar componentes prácticos, ¿ya?
yo no puedo hacer eso porque precisaría de algún chef. Algún chef. Ahí está. Entonces, eso, digamos, queda limitado de mi parte, reconozco las limitaciones. Además, nunca me interesó la cocina. Eso es más para los que tienen una beta química, digamos así. O ganas de, o les gusta la comida. Pero es así, les gusta digo, dígame, ¿quién que esté vinculado a la química no resulta fácil meterse con las recetas y disfrutar con todo eso? Bueno, y encima entiende lo que está poniendo. Claro. Y es creatividad, Y sin las trabajar el cantidades. hemisferio derecho, ¿no? Ahí Es está. creatividad. Además también eso inspira como para, sobre las bases que existen, poder variar a los efectos de dar opciones atractivas siempre. Doctor, ¿la dieta que se plantea es solamente con fines preventivos del cáncer? Bueno, es el objetivo principal, pero digamos que sí hay diagnósticos ya ¿Alguien previos. ya con un cáncer Claro. funcional? Todo lo que sirve con un criterio preventivo es aplicable luego de un diagnóstico. A la persona ya Claro. con el padecimiento. Convengamos esto, a ver, nosotros no lo podemos saber a ciencia cierta. Habría que indagar mucho en lo individual sobre la historia de consumo alimentario de una persona. Pero si ha pesado algo, como seguramente lo ha hecho, su historia alimentaria previa en el desarrollo de cáncer y ese diagnóstico, nosotros no podemos, o diría más bien, no debemos, seguir permitiendo que los factores que pudieron haber intervenido en lo previo continúen haciéndolo. ¿Por qué? Porque es una desventaja para que los tratamientos que se van a establecer puedan ejercer de forma óptima Claro. su labor, ¿tá? Su acción. Es a veces como sabotearse. Porque si ha habido desarreglos hormonales que tuvieron que ver con la alimentación, o si ha habido desarreglos metabólicos, o si el sistema defensivo humano, la inmunidad, ha estado defectuosa, y en eso la alimentación, digamos, tiene un papel importante. Si eso todo ha sido irregular y es mejorable, nosotros podemos mejorar las condiciones a futuro para cuidar el organismo por sí mismo y además para fortalecerlo frente a las agresiones naturales que tienen, naturales no, las agresiones que surgen naturalmente de los tratamientos De muchas los veces. tratamientos, Porque son claro, agresivos, son. para matar células tumorales liquidan de todo. Y por supuesto que una de las cosas que ocurre es que bajan muchísimo el propio sistema inmunológico. Sí, sí. A veces uno dice, no, no se murió del cáncer, no, se murió de una simple gripe. Pero en realidad tenía el sistema inmunológico tan por el piso que cualquier enfermedad que le apareció se lo termina llevando. Pero también es el combo. Es un conjunto, ahí está. Digo, aquí lo he mencionado en alguna ocasión, pero digo, vale la pena en este momento reiterar que para la OMS, en la clasificación de los que son los carcinógenos, las sustancias cancerígenas, en el nivel 1 hay varios elementos de la quimioterapia. Hay varias drogas quimioterápicas. Sí. O sea, Puede ser. no estoy diciendo una verdad revelada acá, que vine desde la pirámide y directo aquí en un bus. Desde la propia Claro. Organización Mundial de la Salud. Claro, pero no digo, todo el mundo lee la información de la Organización Mundial de la Salud y no todo el mundo le hace caso, y eso lo sabemos aquí porque cuando salió la información de que la carne cancerígena grado 1, resulta que hasta las propias autoridades salieron a tratar de desdibujar esa Claro. información, desestimarla. esto no es un tema de nuevo, hay que aclarar. Aquí no estamos planteando una actitud contra nadie, ni contra nada. Es a favor Es- de la vida y la salud. Y la salud. Entonces, lamentablemente en el camino de lo que es establecer y aclarar todo lo que es pro salud, nos encontramos con algunas piedritas. Esto de la quimioterapia, y no hablo en forma genérica, son algunas drogas de quimioterapia, están reconocidas por los propios oncólogos de que producen cáncer. Un paciente podría preguntarle a su oncólogo, ¿es verdad lo que sentí? Porque de repente no me dio el tiempo para leer en internet a ver si hay algo así. ¿Es verdad de que algunas drogas producen cáncer? Bueno, entonces, es verdad que es así. La OMS ya lo ha establecido y se reconoce, y eso es uno de los riesgos con los que se juega cuando se trata con quimioterapia. Claro. No en vano, la investigación científica ha ido encaminándose a desarrollar lo que se llaman anticuerpos monoclonales, que de alguna manera son como elementos del sistema inmune teledirigidos, que igual tienen efectos colaterales. Sí, para que no ¿Ah? le peguen tanto a todo el organismo. Claro, que concentren un poco más o bastante más, y eso va mejorando las cosas.
pero no son la panacea en el sentido de que Claro. van derechito al daño, a donde se produce la agresión y hacer el daño allí, sino que hay efectos colaterales. Lo que pasa es que es distinto. Menores tal vez que los otros. Doctor, yéndonos al curso, porque los minutos nos ponemos a hablar con usted y los minutos se nos van así volando, más rápido que de costumbre. Toda persona puede asistir al curso, porque el que quiera prevenir, pero también el que ya tenga un tratamiento oncológico, toda persona puede asistir al curso. Sí, esto está previsto como para que cualquier persona, no está dirigido especialmente para personal de la salud. Si hubiera alguien Ideal. que sea profesional de la salud, me honraría con su presencia. Desde luego que yo sé que no, pero como periodista se la tengo que hacer la pregunta. ¿De alguna manera usted garantiza que aplicando esta dieta anticáncer la persona no se va a enfermar de cáncer? No, absolutamente. Si eso alguien lo llega a decir de algún curso o de alguna dieta o de algún estilo, estaría faltando a la verdad. La alimentación no es el único causante, sino que forma parte de los elementos predisponentes para la enfermedad. Entonces, por más eficaz que sea, tiene una cuota limitada. De repente, si el peso relativo de la alimentación es grande, impacta mucho sobre lo que puede ser a futuro el desarrollo de la enfermedad. Pero eso solo lo sabremos con el tiempo. Con el tiempo. Pero además también dependerá del caso puntual de cada persona. Porque supuesto. aún cambiando la alimentación habrá personas que tienen un cuadro, como dijimos hoy, un combo, una combinación tan grande de cosas que por ahí la alimentación sola no le va a alcanzar. Sí, siempre va a ser a favor. Exactamente. Con un ejemplo concreto, aunque no quiero ser tampoco tan rotundo como puede parecer, pero si hay alguien que tiene una historia familiar cargada de casos de cáncer de colon y recto, o casos de cáncer de mama, por ejemplo, indudablemente que en la generalidad de lo que puede ser un estilo propuesto, es muy recomendable una restricción más estricta de lo que es el consumo de carne. Descarto totalmente lo que pueden ser los embutidos, los fiambres, es decir, el chacinado, que serían las carnes procesadas. ¿Ah? Pero digo, ¿por qué? No porque hacer eso vaya a garantizar de que no vaya a pasar nada. Es que si hay una carga familiar importante, nos está traduciendo que hay componentes genéticos que pueden estar predisponiendo más que a la generalidad. Y por lo tanto, hay que ser un poco más estricto, más rígido si se quiere, en lo que es la propuesta personal. Pero eso tendrá que manejarlo cada uno, porque no es un sustituto de una consulta, ¿tá? Ni pretende serlo. Por supuesto, nadie está diciendo que deje de ir a consultar al médico, nadie está diciendo deje el tratamiento que venía haciendo, pero sí empiece con esto y si usted ve que mejora, entonces va y le dice al médico, oiga doctor, de pronto yo puedo disminuir alguno de estos medicamentos, puedo cambiar el tratamiento, con consulta con el médico, claro. Claro, es decir, ese es un terreno difícil, pero me parece que vale la pena siempre intentarlo. ¿Por qué? Porque uno lo vive recomendando, éticamente corresponde, para algo están los especialistas de cada área. Lo que pasa es que nos podemos encontrar con una barrera muy difícil de franquear, que es la ignorancia o desconocimiento de algunos de estos temas que se vinculan. Si yo no sé algo o no sé nada de alguno de estos temas y me vienen a preguntar, ¿qué le voy a decir? Frente a la incertidumbre. Podría ser sincero y decirle, de ese tema no sé. Ah, bueno. Espere que lo confirmo, lo averiguo y luego le contesto. Hasta a los padres les dicen que es un buen método cuando un hijo le pregunta algo que no saben decirle, hijo, eso no lo sé, pero te prometo que me informo, averiguo y te contesto. Y podría decir lo mismo el médico, porque oigan, hoy al principio del programa, Norby está de testigo, yo estaba diciendo, sí, no estamos diciendo no consulte al médico, pero estamos diciendo consulte al médico aquel que esté abierto en su mente, en su forma de ser, a la posibilidad de que hay más cosas de las que él estudió en la facultad, porque muchas de las otras alternativas y complementos no se estudiaron en la facultad. Es más, los médicos no aprendieron alimentación o nutrición cuando estaban haciendo la propia carrera de medicina. Ese es el punto clave, Beatriz. Ese es el punto clave. Entonces, por lo menos hay que tener la oportunidad de acercarse, aunque sea en forma superficial, a algunos puntos. Uno no los puede obligar a los colegas a que accedan a
a leer o a concurrir a charlas, pero las charlas siempre están a la orden. Las presentaciones públicas, que para los médicos y para el público general no tienen demasiadas variantes. Yo no las hago con muchas variantes. Lo único que los términos médicos no los tengo que explicar en algunos casos. Claro. ¿Tá? Y en otros sí aclaro qué es, simplemente. Pero los conceptos que tienen mucho que ver con salud y enfermedad, porque es así, no es solamente un tema de cáncer, no cáncer, ¿tá? Tiene que ver mucho con salud y enfermedad. Los conceptos tienen que ser asimilados al resto de los conocimientos. Hay que integrarlos y entonces la actitud es un tema sobre eso es un tema personal, un tema individual. Yo lo que digo que así la charla está abierta, nadie tenga vergüenza de venir, porque insisto, no es, si yo llego a hacer una propuesta y Ana María me acompaña de hacer esto mismo destinado a profesionales de la salud, seguramente nos quedamos sentados conversando nosotros dos solos. Un par pueden venir. Vamos a darles una nota de crédito. Bueno, yo ojalá quisiera ser tan optimista, pero hay mucha más receptividad de parte del público no médico y hay más receptividad cuando las enfermedades han estado rondando, ya sea en las propias personas o en familiares cercanos. Claro. ¿Por qué? Porque ahí se abre la mente junto con el corazón, diciendo esto me preocupa, esto me duele, siento el miedo que esto me genera y cómo puedo hacer para que me vaya mejor. Entonces ahí es donde tienen que apelar a la base científica, ¿tá? Que es los trabajos detrás. Si solo nos quedamos con que le voy a preguntar al oncólogo, y me disculpan los oncólogos porque digo, yo vivo diciendo esto hace años, ¿tá? Si yo voy a preguntarle al oncólogo, ¿qué le parece? A ver, yo podré cambiar lo que estoy teniendo como alimentación, justifica que haga algo, tendré que hacer ejercicio, me convendrá comer esto o esto porque yo leí o sentí. La respuesta que hay que darle tiene que ser una respuesta honesta. Si es no sé, no sé, porque hace grande a una persona admitir de que no sabe. No estamos en el Renacimiento, Beatriz, donde un conocimiento universal podía ser más manejable. Ya hay información y mucha hoy día, y es hasta de fácil acceso. No necesito ser médico para informarme. Hoy estábamos entrándole allí por el tema del NONI, por ejemplo, y entonces habíamos encontrado una página donde descarga que no hay información sobre el NONI, y yo le explicaba a Norby todo lo contrario. Si el propio doctor Álvaro Ronco hizo una investigación y encontró más de 200 estudios científicos publicados en lugares serios, donde se publican los estudios avalados por pares. Y que es una selección. Y encima hay muchos más. O sea, el tiempo humano también es limitado. Quiero decir, es muy correcto eso. Internet ha permitido universalizar el acceso. Mundo. Entonces, además de que ocurre eso, ocurre que hay una superproducción de información, de conocimiento, y es inabarcable. Claro. Necesitamos muchos resúmenes, no tener que leer trabajos originales todo el tiempo, sino muchos resúmenes, revisiones bibliográficas, que las hay. Las hay. Entonces, eso es lo que... Y orientación, hoy, claro, para que me digan cuáles son los lugares serios donde yo puedo informarme, porque alguien que lee lo que hoy Norby encontraba ahí, con toda una serie de informaciones inexactas, diciendo que no existen estudios científicos cuando sí los hay. Bueno, es falta de información del periodista o del que escribió ese material, y sí se necesitan, y yo por eso lo felicito a usted, doctor, profesionales, científicos, investigadores, que estén encontrando y diciéndole a la gente, bueno, miren, aquí hay un acopio de información válida, y dando charlas o dando cursos como el que se va a dar en el Instituto Yin Yang, para que al público en general le llegue. Y a mí me parece perfecto que le llegue al público, tanto o más que al médico, porque el público puede ir y decirle al médico, mire doctor, usted sabe esto, no lo sé, bueno doctor, infórmese, porque yo quiero hacer este cambio en mi vida. Y es más, sin preguntarle nada al médico, porque si es alimentación, hago el cambio y me empiezo a mejorar. Y cuando me mejoro le digo, doctor, si usted quiere el bien de sus otros pacientes, sugiérales este cambio. Yo lo hice y a mí me dio resultado. Exactamente. Y si me permites, para redondear con una pregunta anterior, como uno no garantiza al 100% de que no va a haber un diagnóstico, Ni puede.
tenemos que tomar como base lo que pasa en la cardiología, ejemplo que yo siempre cito, ¿verdad? Si uno va, por ejemplo, a un cardiólogo le va a decir, a ver, si yo cambio mi alimentación y hago ejercicio, etcétera, bajo de peso, eventualmente si tuviera, ¿usted me garantiza de que no voy a hacer un infarto de miocardio, no voy a hacer un accidente vascular encefálico? No. Entonces, porque la respuesta que va a recibir va a ser no. Claro. El cardiólogo no va a pasar vergüenza por decir la verdad, que es no, pero puede bajar mucho las probabilidades de tenerlo. Las probabilidades. Entonces, claro, si eso aplica para lo que es el área cardiológica, y en oncología pasa lo mismo, no entiendo por qué es frecuente escuchar de que la pregunta del paciente oncológico frente al especialista, la respuesta que recibe en general no es favorable a estos cambios. Porque el propio doctor, eso, discúlpeme que lo digo yo, Beatriz Banquero, desde este lugar de la radio y desde mi conocimiento sobre estos temas, porque lo tengo desde hace muchos años de medicina, el propio médico no lo sabe. Y desgraciadamente no se abrió a investigar lo suficiente. Porque nos pasó a nosotros con el caso del Noni, una persona, en este caso era EPOC, la mandó a morir a su casa porque no había tratamiento que ella supiera aplicarle. Esta persona fue a su casa, empezó a tomar Noni, se recuperó. No solo no se murió, sino que fue al consultorio a verla caminando. La doctora, según me contaba su nieta, se agarraba la cabeza, ¿usted no puede venir caminando acá? ¿Qué pasó? Sí, señora. ¿Y sabe qué le dijeron? Tomó Noni. ¿Alguna vez le recomendó a alguno de sus otros pacientes con EPOC que tomaran el Noni? No, que yo sepa. Jamás esa doctora aceptó la información de esta señora se salvó porque ella la mandó a morir. O sea, ella le dijo, en vez de que muera en el sanatorio, que muera en su casa, rodeada de su familia. Entonces, voy a esto. El médico no solo no se informa, a veces no acepta la información que un paciente viene y dice, ¿usted qué hizo? Hice tal cosa. ¿Por qué no se lo recomienda al resto de los pacientes? A ver, y prueba, hace su propia investigación. ¿Cuántas personas se recuperan con este nuevo método, con este cambio de alimentación? Y si empiezo a encontrar que mis pacientes se mejoran, perfecto. Habida cuenta de que eso es una enfermedad ya diagnosticada, es una situación. Pero pensando con el criterio de prevención, simplemente, hay que aceptar, porque todo el mundo está de acuerdo en el área científica, que no es posible esperar tiempos para que actúen determinados planes o estrategias de dieta, por ejemplo, a ver qué pasa. No es ético en muchos casos, pero además requiere mucho tiempo y mucha gente. Entonces, no se puede experimentar. Lo que hacemos es extraer una información desde el pasado. Claro. Las historias de alimentación de muchas personas estudiadas nos muestran cómo evolucionaron unas y otras. Y entonces hacemos las recomendaciones sobre esa base. ¿Por qué digo esto? Porque es un argumento que yo he escuchado de parte de especialistas, colegas, que es, no, eso no ha formado parte de estudios aleatorizados, no hay evidencia que muestre, no hay planes en estudio de población que muestren que eso va a proteger. Entonces, no es viable por las décadas que tomaría estudiar, poner en práctica planes de alimentación determinados para contrastarlos con otros planes. Y no sería ético, como usted dijo. Yo no puedo a una persona sugerirle un plan que le puede salvar la vida y a la otra dejarla en el plan que la va a matar solo para poder investigar y corroborar que sí es verdad. El que comió así murió y el que comió esto otro mejoró. Por eso se estudia mirando desde atrás en el tiempo hacia el presente. A ver qué pasó con la vida de cada uno de esos pacientes. Y hay distintas formas de estudiar eso pasado. Entonces, sobre eso pasado es lo que nosotros proponemos, ¿verdad? Eso es lo que proponemos del pasado de consumo alimentario de uruguayos, sobre el pasado del consumo alimentario de alguna otra gente en otros países, ¿verdad? Y combinando un poco las informaciones, hacemos una propuesta y de eso se trata. De eso se trata. Es decir, que no es secreto de que nosotros vamos a promover, estamos promoviendo siempre bajar el consumo de carne. ¿Por qué? Bueno, porque, a ver, si fuera un espacio de veganos, yo diría, vengo acá en representación de veganos, pero no. Lo que tenemos algo en común es que los niveles de consumo de carne que tienen los uruguayos
que favorece todo tipo de enfermedades crónicas, son excesivos. Entonces, no mirar eso como algo importante, como punto clave, ya implica que otras cosas que pueden ir más allá, para refinar un poco lo que es esto, están dificultadas también. También tenemos que reconocer que además de que tenemos un exceso de forma de alimentarnos bastante no saludable, tenemos un exceso de enfermedades crónicas, somos uno de los principales productores de cáncer del mundo, y eso también hay que ponerlo en la lista cuando miramos qué estamos haciendo los uruguayos, que estamos haciendo tan mal que nos enfermamos tanto. Claro, y no nos tenemos que quedar solamente con que algunos indicadores de mortalidad puedan estar bajando lentamente, porque el tema es, está muy bien que se controle la mortalidad. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que me preocupa es que siguen habiendo casos nuevos que se diagnostican en igual número o en mayor número. Ustedes hoy hablaron de lo que sería el adelantamiento de las edades, y esto es, lo escuché, digo, y es cierto, y esto aplica perfectamente para algunas formas de cáncer. En promedio, por factores que se llaman epigenéticos, que tienen que ver con la historia nutricional, sobre todo, pero no exclusivamente, que se heredan. Los genes están intactos, pero eso que está alrededor de los genes también se hereda, y eso que impide que se expresen debidamente necesita tiempo para que uno lo saque. Sacarlo de ahí, de cada una de las células. Y cada generación que nace de una mamá y un papá que tiene eso y lo heredó, tiende a adelantar la patología porque ya son condiciones distintas a las de ellos. Y ese promedio son 8 años de adelantamiento. Promedio. Es mucho decir. Doctor, seguiríamos hablando 2 días y medio, pero la verdad que se nos terminaron los minutos. Se comunican con Ana María Martino en el Instituto Yin Yang, 2-506-8108, para anotarse para este interesantísimo e innovador curso que van a dar el 22 de julio y el 29. Y el 29, que son sábados de 16 a 19, va a haber degustación, material impreso, y van a ser 2 días. Además van a poder hacerle preguntas directas al doctor Álvaro Ronco, que más allá de las que yo le hago. Doctor, pero yo quiero un ratito para mí, para la degustación. Bueno, así que no me pregunten demasiado. Está incluido. Terminado el curso, usted puede hacer la degustación. Mientras tanto, tiene que deberse a sus alumnos. Gracias a los dos por todo este aporte. Muchísimas gracias, doctor, por venir. Gracias a ti. Hay mucha más información que programa a programa vamos a compartir con ustedes. Es una promesa abierta. Y así por hoy culminó Todo Vida. Hasta aquí, Todo Vida. Un espacio abierto a la alternativa. Ecología, salud, alimentación, terapias alternativas y todo aquello que apunte a vivir mejor. Dirige y conduce Beatriz Banquero.